Hola bros, aquí comenzamos a desarrollar la PAES de Matemáticas M1 admisión año 2025. Espero que les sirva, no se olviden suscribirse, comentar, darle un dedito arriba, porque todo eso ayuda a que el canal siga creciendo. Vamos allá. Ejercicio 56. En la infografía adjunta se caracteriza a las personas mayores de 75 de la región de Valparaíso. Y aquí nos dicen proporción de habitantes mayores de 75 por región. Por ejemplo, Arica tiene un 4,6% de población mayor de 75, Valparaíso un 6,3% de personas mayores de 75 y así sucesivamente. Nos dicen que la característica de las personas mayores de 75 en la región de Valparaíso son 123.201 habitantes, lo que conlleva a 38,6% de hombres, 61% de mujeres. En zonas rurales hay un 8,5%, su escolaridad promedio de 7,7 años y en situación de pobreza hay un 2,6%. Ya, y nos preguntan, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Dice, A. Todos los mayores de 75 años de esta región tuvieron por lo menos 7 años de escolaridad. Falso, porque como dice promedio 7,7, hubo gente que tuvo más de 7,7 y hubo gente que tuvo mucho menos de 7, por ende es un promedio. La región de Valparaíso es la que tiene la mayor proporción de habitantes mayores de 75 en comparación con el resto de las regiones. Falso, porque ese porcentaje que aparece ahí es en relación a la región. Habría que hacer un catastro de la cantidad de habitantes total de la nación y ahí se podría saber si tiene una mayor proporción con respecto al resto. Pero ese porcentaje es de acuerdo a la cantidad de habitantes que hay en la región. Aproximadamente 10.472 personas mayores de 75 de la región de Valparaíso viven en las zonas rurales y esa sería correcta porque si se fijan, en las zonas rurales hay un 8,5% de habitantes mayores de 75 y si yo digo 123.201 por 8,5 y eso lo divido en 100, eso me da 10.472, que es lo que me están preguntando. Así que la respuesta correcta aquí sería la letra C. C de casa. Y veamos el último. Dice, en la región de Valparaíso hay un 22,8% más de hombres mayores de 75 que las mujeres. Falso, porque las mujeres son mucho más que los hombres en comparación. ¿Ya? Vamos por el siguiente ejercicio. Ejercicio 57. Dice, considera el siguiente grupo de datos. 4, 6, 8, 10, 12. ¿Cuál de los siguientes pares de datos se pueden agregar a este conjunto para que mantenga su promedio? Entonces yo voy a calcular el promedio de esto. Yo voy a decir 4 y 6 nos van a dar 10, 18 y 12. Sumo esto, va a ser 10, me queda una, 1, 2, 3, 4, 40. ¿Y cuántos datos son? 1, 2, 3, 4, 5. 40 dividido en 5, 5 por 8, 40. O sea, el promedio de aquí es de 8. Ya. Si yo quiero agregar dos datos adicionales a esto y que el promedio no me varíe, los datos que debo agregar deben estar en promedio de 8 también. ¿Ya? Este es un 8 por si acaso me quedan de repente raros los 8. ¿Ya? Así que yo digo 1 y 13 me da 14. 14 dividido en 2, 7, no va. 13 y 14 me da 17, por ningún lado. 15 tampoco. 14 y 2 da 16. 16 dividido en 2 me da 8. Así que el promedio de estos dos va a ser 8. Por ende, si los meto en este grupo de datos, el promedio no se va a ver modificado. Por ende, es la letra D. D de dedo. Vamos por el siguiente ejercicio. Ejercicio 58. Dice, en la siguiente tabla se presenta la cantidad de goles anotados y de partidos jugados de 4 jugadores. Entonces, yo quiero saber la cantidad de goles por partido. Yo lo que voy a hacer es, voy a dividir los goles dividido por los partidos, ¿ya? Entonces, en este primer caso, si yo hago la división de 4,27 en 8,26, me va a dar 0,5. Te invito a que tú hagas la división en tu casa y dejes acá abajo en los comentarios si me dio lo mismo que a usted, profe. El siguiente me da 0,68. 0,68. En el siguiente, la división me va a dar 0,5. 0,5. Y en el último me va a dar 0,4. 0,4. O sea, el jugador que anotó en promedio más goles por partido fue el jugador 2 y esa es la letra B. B de vaca grande. Vamos por el siguiente ejercicio. Ejercicio 59 dice, para decidir el color con el que se pintará la muralla de una sala de clases, se preguntó a los estudiantes que asistieron ese día por su color de preferencia, obteniéndose la información que se presenta en la siguiente tabla. Color
blanco, verde, celeste, gris, amarillo, frecuencia 712-777. Se decidió que las murallas se pintaran del color correspondiente a la moda de las respuestas. Como ese día faltaron 4 estudiantes, una persona propuso que antes de decidir el color se les pregunte a esos 4 estudiantes por su preferencia. ¿Cuál de los siguientes argumentos permite justificar que la moda no va a cambiar aun cuando se incorporen las preferencias pendientes? A. Que la moda sigue siendo verde si las preferencias por incorporar eligen ese color. Eso es bastante ambiguo, así que no. Que la preferencia de la opción verde excede en más de 4 preferencias la frecuencia del color del otro color. Por ejemplo, si votaran por blanco serían 7 más 4, me daría 11. Por ende, verde sigue predominando. Así que la letra B. B de vaca grande. Vamos por el siguiente ejercicio. Ejercicio 60. En un grupo de datos la desviación de un dato se calcula como x menos p, tal que x es el dato y p es el promedio de los datos del grupo. Considero los datos 3,01, 3,01, 2,98, 2,97 y 3, y cuyo promedio es 2,994. Si se calcula la desviación de cada uno de estos 5 datos, ¿cuál sería su mediana? Entonces, primero que nada, estos datos hay que ordenarlos de menor a mayor. Así que el más pequeño en este caso sería 2,97. Luego sigue 2,98. 3. Y luego tenemos 3,01 y 3,01. Y nos dicen que la desviación se va a calcular como el dato menos el promedio. Entonces yo qué voy a decir aquí, 2,97 menos 2,994, eso, cambiamos el color, me va a dar menos 0,024. El siguiente me va a dar menos 0,014. El siguiente me va a dar 0,006. Y los otros dos me van a dar 0,016 y 0,016 respectivamente. Entonces la mediana es donde está el 50% de los datos, o sea, en 3. Así que la mediana de su desviación va a ser 0,006. Y esa es la letra D. D de dedo. Vamos por el siguiente ejercicio. Ejercicio 61 dice, una empresa tiene 2 sucursales, el promedio de los salarios de los trabajadores en la sucursal 1 es de 555.000, lo vamos a marcar, y mientras que el promedio de los salarios de la sucursal 2 es de 450. Además, la sucursal 2 tiene el doble de trabajadores que la sucursal 1. Bien. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? Dice, letra A, dice, la suma de los salarios de la sucursal 2 es menor que la suma de los salarios de la sucursal 1. Falso, porque como la sucursal 2 tiene el doble de trabajadores que la sucursal 1, por ende la suma de su salario siempre va a ser mucho mayor. Pensemos que la sucursal 1 tiene un puro trabajador y la sucursal 2 tiene 2 trabajadores. Fíjense, la sucursal 1 va a tener 550 y la sucursal 2 va a ser 900. Así que se fue para la casa, dice. Después la B dice, hay al menos un trabajador en la sucursal 1 que gana 100.000 más que cualquier trabajador de la sucursal 2. Falso, porque por ejemplo pensemos que los trabajadores de la sucursal 1 todos ganan 550.000, ¿ya? Si los de la sucursal 2 ganaran todos 450, se cumpliría eso. Pero como dicen que siempre debe ser verdadera, eso no va a ocurrir, porque como este es un promedio, puede que los trabajadores de la sucursal 2 todos ganen menos de 450 y haya uno solo que gane mucho más de 450 y haga ese promedio, lo que haría que ganaría mucho más que los de la sucursal 1. Así que la letra B no va. La C, el promedio de los salarios de ambas sucursales equivale al promedio de los 550.000 y 450.000. Falso, porque la sucursal 2 es el doble de trabajadores de la sucursal 1. Aquí estaríamos viendo un promedio ponderado, así que tampoco sería un promedio directo. Y después dice, la suma total de los salarios de la sucursal 2 es menor que el doble de la suma de los salarios de la sucursal 1. Ahí sí es verdadero, porque si a este lo multiplicáramos por 2, si fuera un puro trabajador, y este se mantuviera, obviamente este número va a ser mucho mayor. ¿Ok? Así que es la letra D. D de dedo. ¿Ya? Vamos por el siguiente ejercicio. 62. Un estuche contiene 12 lápices del mismo tipo, pero 2 de ellos no escriben. Luis elige uno que escribe y no lo regresa. Después Pablo elige otro que no escribe y tampoco lo regresa. Entonces nos dicen acá que hay 12 lápices,
pero dos de ellos no escriben. Luis elige uno que escribe y Paulo elige uno que no escribe. Si después Katy trae al azar un lápiz del estuche, ¿cuál es la probabilidad de que este no escriba? Entonces, originalmente teníamos 12 lápices. Luego de Luis, que tomó uno que sí escribía, nos quedaron solamente 11. Luego Paulo tomó otro que no escribía y ahí nos quedaron 10. ¿Ya? O sea, hay 10 lápices. Y Katy debe elegir uno y cuál es la probabilidad de que no escriba. Si solamente habían 2 que no escribían y Paulo ya sacó uno, la probabilidad es que haya 1 sobre 10. Y esa alternativa es la letra B. B de vaca grande. Vamos por el siguiente ejercicio. 63 dice, en la tabla junta se presenta la distribución de los participantes en los talleres que ofrece una municipalidad. Taller, pintura, al óleo, diseño web, repostería, zumba. Cantidad de personas 20, 18, X y 26. Se sabe que al escoger al azar una persona de los talleres, la probabilidad de que ésta participe en el taller de pintura de óleo es de 0,25. O sea, el 25% de personas corresponde a 20. 20, ¿ya? Porque es la pintura de óleo. Por ende, si 25% corresponde al 20%, ya que eso sería como un cuarto, el 100% van a ser 80 personas. 80 personas. Por ende, si yo sumo 20, 18 y 26, eso me va a dar 64 y nos faltaría X. Y ese X va a ser de 16. Por ende, X vale 16. Y nos están preguntando cuál es la cantidad de personas que participan en el taller de repostería. 16. Y que esa es la letra C. C de casa grande. Vamos por el siguiente ejercicio. Ejercicio 64. Dice, considera una urna con 36 bolitas entre amarillas, azules y rojas, todas del mismo tipo. Al sacar una bolita al azar de la urna, la probabilidad de que ésta sea amarilla o azul es de 2/3. ¿Cuántas bolitas rojas hay en la urna? O sea, de los 36, 2/3 van a ser bolitas amarillas o azules y por ende la roja va a ser 1/3. 1/3 por 36. Y 1/3 por 36, eso me va a dar 12. Y esa alternativa es la letra B. B de vaca grande. Y vamos por el último ejercicio de la noche. Ejercicio 65. Dice, en un curso de 20 estudiantes se realizó una encuesta en la que se consultó sobre cuántas bicicletas hay en el hogar de cada uno. Las respuestas se registran en la siguiente tabla, como podemos ver. Dice, ¿cuál de los siguientes diagramas cajón representa correctamente los datos? Estos diagramas cajón corresponden en cada grupo a un 25%. Y si aquí son 20 estudiantes, 5 estudiantes van a representar el 25%. O sea, sería 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos el 25% de cada grupo. O sea, el primer grupo, aquí tenemos un 25, el siguiente 25, el siguiente 25 y el siguiente 25. Entonces el primer 25 parten 0 y terminan 1. Parten 0 y terminan 1. El siguiente grupo parten 1 y terminan 2. 1 y terminan 2. Este 1 y termina... Ya, ese no es. 1 y terminan 2 y este tampoco. Así que me queda ese y ese. Tercer grupo, parten 2 y terminan 3. Parten 2 y termina tampoco. Parten 2 y terminan 3. Y el último parten 3 y terminan 6. Así que la letra C. C de casa. Bueno amigos, hasta aquí terminamos la M1. Me demoré un poquito, pero la completé. Espero que les haya quedado claro. Si es así, dedito arriba, comentar, compartir, porque todo eso ayuda. Si tú estás estudiando, ya sea nivelación, pruebas de admisión de cualquier institución, lo que sea, comunícate conmigo y te puedo ayudar. Entonces, recuerda además que también doy clases particulares y próximamente empezaremos a hacer un preuniversitario virtual. Lo estamos armando para eso. Nos estamos viendo hasta otra ocasión aquí en Aprende con Héctor.